Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Forestalmente Hablando del Colegio de Ingenieros Forestales, en que buscamos debatir sobre distintos temas del ámbito forestal y ambiental. Hoy día contamos con un invitado de lujo, Ricardo Katz-Bianchi, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile, máster en Ciencias en Administración Ambiental de la Universidad de Texas. Cuenta con una vasta trayectoria en que ha participado activamente desde hace más de 30 años en el debate público sobre políticas ambientales, destacando su participación a través de la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudios Públicos en la tramitación de la Ley Bases de Medio Ambiente, la Ley 19.300. Por lo tanto, tenemos un testigo de primera fuente de cómo ha evolucionado la gestión ambiental en Chile. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Julio, y por las palabras que dijiste al comienzo. Gracias a ti, Ricardo. Quiero partir con un documento titulado La construcción de la gestión ambiental en Chile, en el cual analizas de manera muy interesante el proceso que llevó a esta materialización de la ley. Y no puedo dejar de preguntarte por una frase que está en el prólogo que me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: durante los últimos 15 años de nuestro país, recordemos que desde el 2024, se ha involucrado en una deconstrucción de la ley, volviendo a generar una gestión sectorizada y con objetivos no validados socialmente. De ahí la necesidad de valorar la ley como fue concebida en su versión original. Me llamó mucho la atención este concepto de deconstrucción de la ley y me gustaría si nos pudieras comentar, porque parece una opinión crítica del proceso, ¿en qué se evidencia esta deconstrucción de la ley 19.300? Voy a tratar de explicar lo que quise decir, pero voy a hacer un prólogo. ¿Ya? Primero, la ley de bases de medio ambiente, si tú das el nombre, se llama de bases del medio ambiente. O sea, supuestamente forma parte de los soportes de una estructura. ¿Ya? En ese proceso, yo no soy abogado, bien dijiste, soy ingeniero. Mi área ambiental es la contaminación atmosférica. Casi una excusa le voy a decir, y porque siempre he dicho que la ley de base de medio ambiente tiene una gran deuda con los recursos naturales renovables, donde caen los forestales. Sí. O sea, es claramente, o sea, tiene una impronta, ¿no es cierto?, limitada en ese aspecto. ¿Ya? Y uno de los coautores de este libro, Gabriel del Fabro, es abogado. Y él me marcó en este proceso, ¿no es cierto? Yo nunca había participado en un proceso legislativo. Tampoco, o sea, ahora hacíamos propuestas, pero no legislábamos. Me dijo dos cosas. Mira, uno, en 5 años más tú no vas a reconocer la ley que aprobaste, porque las interpretaciones o la evolución que va a tener es, no sé, impredecible. ¿Ya? Y dos, las cosas no son lo que son, legalmente son lo que se definen. ¿Ya? Y yo creo que uno de los temas importantes que tiene la ley de bases es que tiene definiciones. ¿Ya? Entonces, esas definiciones que no son necesariamente científicas. Cuando tú ves la definición de medio ambiente, ¿no es cierto?, de contaminación, no son científicas, son definiciones que, usando una base científica, lo hacen de manera que uno pueda regularlas o gestionarlas. ¿Ya? Mi científico de mis ídolos, ¿no es cierto?, Lord Kelvin, decía: lo que no se puede medir, no se puede administrar, no se puede hacer nada con ello. Por lo tanto, la ley de base supuestamente tenía que tener algo que fuera definiciones, de manera que uno pudiera después construir en torno a ello. Y la ley de bases, con estas limitaciones, yo digo, recursos naturales,
claramente no fue abordada. No fue abordado como debería ser o en su integralidad. ¿Ya? La ley de bases de medio ambiente, ¿no es cierto?, tiene una definición que es realmente importante. Por un lado dice, esto es medio ambiente. Sí. ¿Ah? De nuevo voy a repetir, lo que es legalmente y regulatorio medio ambiente, o sea, medio ambiente sí. Mucho más. Definiciones iniciales eran tan amplias que era todo. Entonces uno no puede actuar. Y hacia allá es a donde voy a ir. Entonces, tiene definiciones, define lo que es medio ambiente e importantemente define dentro de medio ambiente qué es lo que es impacto ambiental. Y que son las famosas 8 o 9 letras del artículo 11 de la ley que dice cuándo hay un impacto ambiental. Y la conceptualización de la ley fue decir, uno, lo que es medioambiental es porque no está regulado, porque hay un margen de discrecionalidad, no quiero decir arbitrariedad, de discrecionalidad. Sí. Pues no está, cuando está regulado, deja de ser ambiental. Es una norma que tú tienes, puede tener un objetivo de mejora ambiental, lo que fuera, pero no tiene sentido discutir. O sea, la norma material particulado 50, tú mides, estás 51, estás mal, 49, estás bien. Claro. ¿Ya? Cosa que no pasa en recursos naturales porque no tiene... pasa. Bueno, entonces la ley fue construida con un marco de definiciones legales, ¿ya? Definía lo que era medio ambiente con una serie de componentes. Dentro de esas componentes decía, mire, una vez que esto se empiece a regular, deja de ser ambiental porque pasa a ser, ¿se cumple o no se cumple? Jurídico. Es jurídico nomás, ¿ya? Y regulatorio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se fueron creando reglamentos, se fueron creando básicamente reglamentos y decretos supremos, ¿no es cierto?, que dentro de la ley decía que tenían que ser analizados por la comunidad, ¿no es cierto?, o sea, tenían que ser puestos en participación ciudadana y ser por decreto supremo, porque tú estabas regulando una ley, ¿ya? Y lo que empezó a pasar en 2010, cuando tú hablas, ¿no es cierto?, del 2010, no es casualidad esa fecha, porque es cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. ¿Ya? Se empezó a elaborar sobre estas definiciones saliéndose del marco de la ley. ¿Ya? Y llegamos, ¿no es cierto?, yo te diría, al límite que al día de hoy, ¿no es cierto?, o bueno, hasta antes del 10 de marzo, que cuando cambió el gobierno, habían 75 guías que no habían sido consultadas con la participación ciudadana. Con participación ciudadana, no habían sido evaluadas científicamente y se habían transformado en normas, ¿no es cierto?, absolutamente discrecionales y en muchos casos incluso arbitrarias. Entonces, este sistema que estaba basado en decir, ¿sabe qué más? Lo que es ambiental no está regulado y por lo tanto tiene una componente política importante. O sea, lo que es un impacto ambiental sobre alguna variable no normada, no regulada, puede la autoridad, ¿no es cierto?, o los encargados, oponerse políticamente, porque no está regulado. Una vez que está regulado no hay nada que hacer, que es lo que yo te comentaba antes, que me llamaba la atención entre los ingenieros forestales, que tú seguías una metodología forestal, que es una norma, ¿eh? Y te la evalúa otro ingeniero forestal y dice está mal, de manera discrecional. Pero cuando tú dices regulado, tiene que estar regulado con un número, con un umbral. O con un procedimiento. O con un procedimiento. Con un procedimiento sea evaluable, ¿no es cierto?, revisable, lo que fuera. Ya. No, pero no puede ser en el aire. Sí. Si es en el aire, estamos en temas no regulados ambientalmente y la decisión es política. O sea, podría eventualmente, ¿no es cierto?, un servicio de evaluación ambiental, que es el encargado de evaluar la parte ambientalmente, o el Consejo de Ministros, lo que fuera, decir, ¿sabe qué más? No vamos a permitir ninguna luz más, está regulado ahora, pero no vamos a permitir ninguna luz más en el norte de Chile porque queremos proteger la oscuridad del cielo. Una decisión política y perfectamente válida. Puede que no le guste a los mineros, puede que no le guste a otros, pero está regulado.
ahora está regulado, ¿ya? Entonces, pero el concepto de deconstrucción, Ricardo, de construcción. De deconstrucción, porque lo que estaba basado en definiciones, un tema no regulado que era ambiental y un tema regulado que eran las normas o los permisos ambientales, esa era la estructura que tenía la ley. En estos momentos no es así. En estos momentos, ¿no es cierto?, cuando tú ves las atribuciones que se han empezado a tomar los servicios, además todo esto, lo ambiental era canalizado a través, en ese tiempo era CONAMA, ahora el Servicio de Evaluación Ambiental, era el que tenía, entre comillas, la evaluación, la responsabilidad de decretarlo en el medio ambiente. Los servicios no. Si los servicios solamente pueden prohibir lo que está, regular lo que está prohibido o prohibir, ¿no es cierto?, lo que está aprobado, ¿ah? Pero no pueden ir más allá de sus atribuciones. Nosotros nos ha tocado interactuar en el tema. El SEA determina finalmente. Es el SEA el que determina. Exacto. Y el SEA el que le debería decir a los ingenieros forestales de CONAFO o quien sea, ¿no es cierto? ¿Sabe, señor, esta afección que usted está diciendo sobre, no sé, naranjillo, sobre la bestia, que fuera, no está regulado, usted no tiene nada que decir en esto? Pero les tiene demasiado respeto a los organismos. No sé si respeto, ¿no es cierto?, o poca autoestima. Depende cómo lo mire. Entonces, porque la gestión ambiental estaba originada, ¿no es cierto?, lo que es ambiental lo ve CONAMA en ese tiempo, sí, o el Servicio de Evaluación Ambiental, y las decisiones las hacían lo que se llamaban en ese tiempo las COREMAS, las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Es que por eso siempre se dijo, mire, si no se cumple una norma, usted no puede aprobar un proyecto. Claro. ¿No? Pero hay temas que no están normados y usted puede rechazar un proyecto por eso. Sí. Puede que no le guste, puede que no le guste a uno, puede que no le guste a otro, pero políticamente la región puede decir, ¿sabe qué más? Este tema no regulado, yo no quiero que se haga este proyecto. ¿Y este ámbito, este espacio no regulado se ha exacerbado? Se ha exacerbado. La idea era que se empezara a achicar en la manera de regularlo, teniendo claro que tú no puedes regular todo. Pero Ricardo, yo siento que el servicio público no tiene incentivos para acotar la discrecionalidad, que la discrecionalidad le acomoda. Pero es que no pues obviamente a todos nos acomoda la discrecionalidad, ¿no es cierto? Pero el servicio público por definición no puede hacerlo. No. El servicio público solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer. Exacto. Y eso, ¿no es cierto?, eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Te voy a preguntar sobre eso por la ley de marco de autorizaciones sectoriales. Pero quisiera, respecto al documento, repito, la construcción de la gestión ambiental en Chile, que lo pueden encontrar en internet, es del 2024. Ahí hay un tema re interesante que ustedes plantearon una recomendación hace más de 30 años respecto a las definiciones, que lo hemos visto aquí. Que ustedes decían que las definiciones tienen que ser jurídicas más que científicas, porque las definiciones científicas hay que bajarlas a un lenguaje jurídico, porque si no es una complejidad tremenda. Y yo siento que esa recomendación tiene una vigencia hoy día impresionante, porque a partir del SBAP, del Servicio de Biodiversidad, tenemos una serie de definiciones. El SBAP viene a abordar ese vacío que tú mencionaste de los recursos naturales, ¿cierto? Pero tiene una cantidad de definiciones científicas no jurídicas que generan ruido y utilizando el tema forestal, uno de los ejemplos más claros es la definición de bosque. La definición de bosque es una definición jurídica, pero los ecólogos y los ambientalistas rechazan esa definición diciendo que los bosques son ecosistemas complejos y que la definición jurídica debería incorporar las relaciones entre las componentes bióticas y abióticas, los hongos, los helechos. Y yo cuando escucho eso digo, ¿cómo bajo eso a una definición jurídica? Hay un espacio o hay un anhelo de complejizar la regulación jurídica. Mira,
Es muy interesante tu pregunta. No sé si complejizarla, pero sí, obviamente, de mantener un campo de arbitrariedad, ¿no es cierto? O discrecionalidad, porque te da poder. Exacto. Porque te da poder. Te permite... Entonces, a ver, por ejemplo, nadie discute, y de nuevo te voy a volver al tema calidad del aire, la norma de material particulado, ¿no es cierto?, PM10 para un año 50 microgramos por metro cúbico normal. Yo no estoy diciendo que en 49 todos vivan felices y contentos y en 51 claro. No puede ser un continuo. Pero tienes que poner... Pero en algún momento pusiste, ¿no es cierto?, porque es lo que hace la definición entre alterar y contaminar. Exacto. Yo entiendo las complejidades que tiene, ¿no es cierto?, un bosque, un ecosistema, lo entiendo. Pero si no las abordas de alguna manera jurídicamente, sabiendo, ¿no es cierto?, pues tienes que tomar salvaguardia, pero sabiendo que no lo vas a interpretar en su totalidad, pero que lo quieres gestionar de alguna manera, vas a tener que hacerlo. O sea, si mientras no se haga, vamos a estar en manos, ¿no es cierto?, de las decisiones arbitrarias. Arbitrarias, puede ser buenas o malas, entre paréntesis. La definición jurídica per se es una simplificación necesaria. Así es. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Es decir, no es una cosa horrorosa. Tiene que ser así. Así es. Así es. Sí. Siento que les va en la línea contraria de eso. No sé. Bueno, entonces ustedes como ingenieros forestales y todo podrán verlo con la ministra o con quien sea, ¿no es cierto? Pero a mi juicio no debería ser. Si no estaríamos yendo de nuevo en lo que es de construcción. De construcción, porque la complejización, y aquí es una discusión que podemos tener mucho, la complejización no necesariamente va en beneficio del medio ambiente. Es decir, hay gente que cree que complejizar es obstruir proyectos de inversión, pero finalmente no veo cómo eso mejora el medio ambiente, lo mantienes abandonado, no hay una gestión directa del medio ambiente. Entonces, la complejización es un debate que deberíamos todo el sector abordar. Claro, ahora esas definiciones, lo ideal, que sean definiciones políticas en el buen sentido de la palabra. Sí. Cuando yo hablo de validado socialmente, para mí es porque fueron validadas, ¿no es cierto?, por los diputados y por los senadores de la República. Exacto. ¿No es cierto?, que es la única manera que tenemos de validar. Y donde tenían los pros y los contras sobre la mesa. Y ellos validan, ¿no es cierto?, los pros y los contras, hacen el balance que en ese momento es adecuado, porque además nadie dice que estas definiciones estén escritas en piedra. O sea, no, se pueden cambiar. Se pueden cambiar, ¿no es cierto?, así como se han cambiado las definiciones de matrimonio, de pareja y todo, ¿no es cierto? Sí. Porque van siguiendo otros tiempos. Las de bosque se pueden cambiar. La de bosque también se puede cambiar. Sí. A mí me acomoda la definición actual, pero bueno. Que además son distintas en función de la geografía del país, ¿o no? Sí. De la latitud. En términos de cobertura, sí. Pero los ecólogos sienten que no reconoce toda la complejidad del bosque. Que es probablemente cierto. Es cierto, pero la definición jurídica tiene que tener una simplificación, es decir, no... Es muy interesante ese tema. Pero déjame hacerte a ti la pregunta. Esta definición que los ecólogos sienten que limita las posibilidades del bosque, ¿son tales que van a permitir que se destruya el bosque o no? ¿A tu juicio? No, lo que van a hacer es que los planes de manejo tengan que analizar los líquenes, los hongos, las interacciones bióticas y abióticas, y finalmente un propietario en Curacautín hacia la cordillera va a decir, sabe que no voy a tocar el bosque porque me están pidiendo un estudio de impacto ambiental. Ese es el peligro, ese es el peligro. Es decir, finalmente son medidas de obstrucción del uso de los recursos. Esa es mi opinión, y no veo cómo un bosque abandonado gana en protección. Entonces, las definiciones es un tema interesante. Ricardo, quiero pasar a otro tema. Estábamos hablando del documento, insisto, lo pueden encontrar en internet. La construcción de la gestión ambiental en Chile, un documento muy interesante. Pero ahora quiero preguntarte
por tu expertise de 35 o 40 años, ¿cuál es tu visión desde la consultoría ambiental? Porque aquí las consultoras ambientales en algunos casos están cuestionadas porque sus mandantes son las empresas, ¿cierto? Y uno pudiera decir que las consultoras ambientales pueden encontrar positiva la complejidad, porque la complejidad es mayor dependencia del titular hacia una consultora. Más horas hombre, antes teníamos que medir X, ahora tenemos que medir X más 1, X más 2, X más 3, y por lo tanto hay más horas hombres, más facturación. Y es tan así, Sí. les acomoda la complejidad. No quiero ver, perdón. Y la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el trabajo de la consultoría ambiental en estos 30 años? 30 años que tú eres protagonista de esto. Tengo que ser cuidadoso, ¿no es cierto? No, mis colegas, yo soy miembro de la Asociación de Ingenieros Consultores, que no me estén esperando a la salida. Pero es claro, voy a partir por la conclusión. Mi opinión, y es una opinión personal y profesional, la evaluación ambiental se ha complejizado muchísimo. Y la gestión ambiental también, por lo tanto. Sí. Lo que no ha evolucionado en la misma magnitud son las ganancias ambientales. O sea, yo creo que esta complejización, ¿no es cierto?, no ha implicado... No redunda en beneficios ambientales. No necesariamente redunda en beneficios ambientales. Mira qué interesante. A ver, ahora un estudio ambiental de impacto ambiental que cueste menos de $1 millón es una bicoca, por decirlo así. Claro. La cantidad de personas que se lee, la información, o sea, te digo, la demanda de transformar los estudios de impacto ambiental en estudios científicos y no en estudios de gestión ambiental, ¿no es cierto?, es enorme. Y que te pueden pedir años de medición. Años de medición. Por lo tanto, si tuve una pregunta fría y cruda, si con esto ganan plata los ingenieros consultoras. Sí. ¿Ya? Es como con las leyes ganan plata los abogados, ¿no es cierto? Y con las epidemias los doctores. ¿Ah? Sí, las consultoras son más grandes, los valores de los estudios son más altos, ¿no es cierto? Ganan más, hay mayor volumen. Yo personalmente vengo de otra época, deja de decirlo directamente, y a mí no me acomoda. ¿Ya? Tanto así que en el último o el penúltimo directorio que tuvimos en la oficina dije que yo ya no podía transformar, no podía considerarme un experto ambiental, ¿eh? teniendo, te digo, mi corazón en el área de contaminación atmosférica, porque las profesionales que tenemos, lo único que hacen es decir, mira, hay que cumplir el punto 1, 2, 3 de la guía. Claro. Sin cuestionarlo, una guía indicativa, tiene información profesional, sin cuestionarlo, sin nada, ¿no es cierto? Y yo, como ya a esta altura de las 70 guías no me sé todas las cláusulas, no soy un experto ambiental, ¿me entiendes? Entonces, sí, es una gestión que ha complejizado enormemente, ha complejizado también el evaluarlo por parte de los servicios, una cantidad de información que no sirve para el proceso, que no sirve. Y por lo tanto, es frustrante. Es frustrante porque no te puedes concentrar en lo realmente importante. Exacto. Que es lo que redunda en los beneficios ambientales que queremos lograr. O sea, los costos, me imagino, para un titular se han disparado y los beneficios ambientales no son directos. No, es lo más mínimo. Son inversos, de hecho. Y por eso el concepto de permisología, entendido no como los ecologistas de un cheque en blanco, sino de que cortemos esa grasa, no el músculo, esa grasa que no ayuda, me parece que es válido. Yo lo creo absolutamente válido. Estoy absolutamente... en el documento, de hecho, estamos esperando publicar la continuidad de eso, pero en otros documentos que hemos generado hablamos de eso, que los costos han subido y los beneficios no, siendo los costos monetarios los beneficios ambientales. Los proyectos de compensación, por ejemplo, las forestaciones, uno la va a ver 10 años después y no hay nada.
por ejemplo. Es un tema, hay que racionalizar la evaluación ambiental. Esa sería la conclusión. La gestión ambiental. La gestión ambiental. La evaluación ambiental es una parte de la gestión ambiental. Perfecto. Pero necesita racionalización. Sí. Perfecto. Y en el mismo ámbito de la consultoría ambiental de la que tú llevas tantos años, no puedo no preguntar desde el Colegio de Ingenieros Forestales el tema de los profesionales que ustedes utilizan o que contratan para la evaluación ambiental. Los ingenieros forestales pasaron de hace 20 o 30 años de su mayor fuente de trabajo era CONAF o las empresas forestales, y hoy día, donde yo veo prácticamente todos los estudiantes que yo hago clase en la Chile, están en las consultoras ambientales. ¿Cuál es tu visión del ingeniero forestal en la consultoría ambiental? En particular, ¿los sientes preparados? ¿Sientes que vienen desde la formación preparados o ustedes los tienen que formar? A mí, yo con mis colegas en la universidad, se resisten a formar profesionales profesionalizantes, es decir, si la consultora ambiental es tu campo de trabajo, prepáralos para la consultora. No les gusta eso, es decir, hablan de una formación general. ¿Cómo ves al ingeniero forestal? Especialmente porque ahora salieron los ingenieros en conservación, los ingenieros en recursos naturales, los ingenieros en medio ambiente, distintas ingenierías que a veces compiten con el forestal. No sé si compiten. Yo creo que la formación del ingeniero forestal es más sólida. Ya. Me encanta eso. ¿Ya? Te digo, yo fundé la carrera de ingeniería ambiental en una universidad en Andrés Bello. La gran mayoría de estos ingenieros ambientales trabajan en consultoría. ¿Ya? Y el nivel de formación no es el mismo. Saben un poquito de todo. No sé si un poquito, pero saben de todo. Ya. Pero no hay nada que sepan mucho. Exacto. Y los ingenieros forestales sí saben mucho. Son súper sordos. De hecho, cuando fundé Gestión Ambiental Consultores, uno de nuestros primeros profesionales fue un ingeniero forestal, ¿no? Ander Uriarte. Sí. Que me marcó por lo que sabía. Es increíble. O sea, fue un excelente embajador de la profesión. Y tenemos muchos ingenieros forestales y hacen muy bien su trabajo. Yeah. Y por eso me llama la atención, que viéndolo bien, uno siempre se equivoca, uno nunca, sí. Pero viéndolo bien que hacen su trabajo y cómo los evalúan sus contrapartes, que son ingenieros forestales del sector público, a mí me llega a dar pena. Porque decir, o sea, parece ser que lo que estamos haciendo son puras tonteras, y mal hechas más encima. El forestal del servicio público ¿cómo decirlo? Se transforma, se adopta una posición muy juzgadora. Lo hemos conversado con gente de CONAF, que finalmente no son facilitadores del trabajo de sus colegas. Ahí hay un trabajo que hacer. Pero así como tú dices, que deberían darle un tono de consultoría, entre comillas, a la formación, también deberían darle un tono de reguladores, ¿o no? Sí. A veces los forestales reguladores son recién egresados, con todo el respeto que me merecen. Yo le hago clase. Pero el fiscalizador debe tener un bagaje jurídico, conceptual más amplio. Y en general los profesionales, cuando están estudiando, no le prestan mucha atención a la formación jurídica. Es un tema a analizar. Y en las consultoras yo creo que el tema jurídico es tremendamente importante. Es tremendamente delicado. Pero de nuevo yo te diría, y es lo que trato yo de enseñarle a mis alumnos, que más que una formación jurídica, la ley lo que hace es validar socialmente un concepto nomás. Sí. Entonces eso es lo importante, que lo que tú hagas o no hagas esté validado o prohibido, ¿no es cierto?, legalmente. Legalmente. Y entonces vivimos en una democracia representativa en el Senado y el Congreso. Sí. Yo soy crítico. CONAF tiene espacios grises de regulación
que yo espero que se vayan eliminando. Hay una pregunta que te quiero hacer que es bien contingente respecto a la discusión hoy día. Se ha instalado en los últimos años, yo diría, un modelo, especialmente durante la administración de la ex ministra Maysa Rojas. Yo creo que la administración de la ex ministra Maysa Rojas fue difícil, tuvo distintos problemas con los sectores productivos, pero que viene de más atrás. Tú hablaste del 2010, me parece que con Piñera 1 y también con Piñera 2. El 2010 se creó el ministerio. Sí. Pero, ¿cuál es este modelo que incluso hoy día estaba leyendo en la prensa que Sebastián Piñera en su segundo gobierno abrazó muy positivamente la ley de humedales urbanos? Pero este modelo es de hacer gestión ambiental casi exclusivamente regulatoria. Es decir, no es una gestión ambiental de restauración, de proyectos, de financiamiento, de recuperar el territorio, sino de gestión regulatoria. Y gestión regulatoria territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente le dices al privado, a partir de ahora usted puede, esto es lo que puede hacer y esto es lo que no puede hacer en su terreno. Y aquí tenemos la ley de humedales urbanos del 2020, gobierno de Sebastián Piñera, pero también tenemos la ley Lafkenche, es decir, Sí. Brutal. El proyecto de ley de incendios forestales que impulsó Gabriel Boric tiene regulaciones de uso del territorio de sectores privados. Tenemos los sitios prioritarios, gran polémica de cómo regulamos el uso de privados, es decir, estamos haciendo gestión de conservación a costa de privados. Y me parece que el servicio de biodiversidad cae en eso, es decir, más allá de administrar las áreas protegidas, va a declarar ecosistemas amenazados, áreas degradadas, sitios prioritarios, ¡pum!, le va a meter regulaciones a privados. Ese modelo de actuación, ¿hasta qué punto es sustentable? En el documento que usted escribió en el 2024, tú hiciste mención a la Constitución Política de la República, al artículo 19, número 24, a la función social de la propiedad, en base a la limitación de la propiedad en base a la protección del patrimonio natural. ¿Da para tanto la función social de que podemos enajenar o limitar humedales urbanos, áreas degradadas, sitios prioritarios, ley Lafkenche, que pueden ser miles y miles de hectáreas? ¿Vamos a seguir en ese modelo de enajenación privada, no expropiatoria, porque no los vamos a indemnizar? ¿Cómo ves eso? O sea, a mí me parece que eso tiene un límite. Es expropiatoria. Es expropiatoria, pero la función social... A ver, tu punto es un punto que no sé si da para un podcast o da para... Da para mucho. Da para mucho. El tema, la propiedad privada, a juicio mío, tiene limitaciones. Sí. ¿Ya? Y esas limitaciones se van, ¿no es cierto?, cuando afectamos a otros. Sí. ¿Ya? Y esos otros puede ser el medio ambiente o algún componente del medio ambiente. O la sociedad en su conjunto. Entonces, por lo tanto, hablamos de externalidades. Sí. Cuando existen externalidades negativas, también hay positivas. Cuando existen externalidades negativas, ¿no es cierto?, en el cual nuestras acciones le están causando o generando un daño a terceros. Sí. Yo creo que la sociedad tiene todo el derecho de regularla. Y aplicar la función social. De aplicar la función social, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad. Sí. ¿Ah? Yo tengo un vecino, ¿no es cierto? Sí. Existen las rasantes, existen el derecho al sol, existe un montón de... Claro. El ruido, tú no puedes hacer ruido. Entonces, el desafío está en cómo tú regulas esas externalidades. Cuando, a juicio mío, cuando tú declaras un humedal urbano, o un humedal tal... Y ahora que está en una franca polémica. Porque sí, es complejo el tema. A ver, imaginemos que un humedal está todo en mi terreno. Claro.
es cierto? Como puede ser, como debe haber muchos. ¿Tengo yo el derecho a secar ese humedal? Déjame decirlo. ¿Tengo el derecho? Porque es tan mía. Entonces, ¿sabes qué más? Si la sociedad decide darle un valor ambiental, un valor, déjame, un valor al humedal, será. Puede ser que sea una mala decisión o una buena, pero de hecho, esta discusión, pues no somos originales lo más mínimo, sucedió en Estados Unidos en la década de los 80 del siglo pasado, ¿ya? En que un señor tenía un humedal frente a la playa, capaz que se haya llamado Trump, pero era lo mismo, tenía un humedal frente a la playa, entonces se lo expropiaban o le decían no puede hacer nada. Claro. Entonces dijo, perfecto, no puedo hacer nada, pero me tiene que indemnizar. Perfecto, lo vamos a indemnizar. Entonces sí, porque yo iba a hacer un hotel 5 estrellas, claro, con piscina y todo. No, y la Corte Suprema falló y dice, no. Ambientalmente, si usted no tenía un proyecto materializado o con pruebas de que lo iba a hacer, lo que lo vamos a indemnizar es por el valor ambiental. Claro. No por sus expectativas futuras. Sus proyecciones de ingresos futuros. De lo que podía haber hecho. Sí. Y se zanjó, ¿no es cierto? En ese momento, ¿no es cierto? Tú sabes que un humedal, si te lo van a expropiar, te van a pagar por el valor. Claro. No porque ahí vas a secarlo para poner casa. Claro, si vas a poner un casino, no te van a indemnizar. No te van a indemnizar. Entonces, la pregunta pero ni siquiera eso, hoy día, ese modelo ni siquiera existe en Chile. No, yo sé que no existe en Chile. ¿Ah? Pero, yo creo que la ley quedó mal hecha. La de humedales urbanos. La de humedales urbanos. Que es lo que dice Ricardo Irarrázaval, sacó una columna. Sí, la ley. Y bueno, y Poduje. Pero más allá de que haya salido independientemente mala, que sea hay un mala, modelo de transferir el costo al privado. Está bien, pero en una sociedad democrática existe el derecho a eso. Puede que la decisión sea mala. Ya. No tiene por qué gustarnos. A mí no me gusta. Pero si la mayoría, representada por los senadores y diputados, la aprobaron, es lo que hay. ¿No es cierto? Ya. Y para cambiarlo, habrá que cambiarlo bajo esa misma... Pero ahí tendremos que cambiar la Constitución y acuñar, porque acuñar el concepto gringo de la expropiación regulatoria, que nosotros no tenemos ese concepto, pero Estados Unidos sí lo tiene. Es decir, cuando una ley hace una limitación tan grande del dominio de un privado que en la práctica es una expropiación. Pero aquí también pasa. Tú como ingeniero forestal, ley de incendio, a mi juicio, es una expropiación regulatoria. No sé si te acuerdas cuando se reguló las araucarias como monumento nacional. Y la empresa se fue a tribunales. Y se indemnizó las empresas. Sí. Ahora, eso tiene el soporte de la sociedad. Pero es un tema interesante de que no podemos crecer, a mi juicio, no podemos crecer sustentablemente en protección ambiental simplemente descansando en el costo del no uso y el costo de oportunidad de los privados. Algo tenemos que hacer desde el Estado más que enajenar terrenos privados. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, de que nuestros representantes regulan mal. Y por lo tanto, pero está validado socialmente, ¿me entiendes? No puedo, es que porque el costo, nos autocondenamos. Porque nomás. El costo de que la sociedad, el costo no lo paga la sociedad, lo paga el privado. No quiero parecer capitalista, pero siento que si presionas o acorralas al privado, no necesariamente vas a proteger el medio ambiente, porque el privado va a abandonar ese terreno porque no le genera ingresos. Es decir, hay un tema de eficacia de las medidas, de presionar y acogotar, para decirlo al privado desde el punto de vista territorial. Sí. El privado debería ser un socio estratégico en la conservación, no una víctima de la conservación. No sé si una víctima, pero definitivamente hay que mirar un poco más atrás. El por qué, ¿no es cierto?, por qué se regula de esa manera al privado. Porque es gratis.
Nosotros decimos... Sí, es gratis. Ese es el punto. La conservación regulatoria es gratis para el Estado. Cuando comencé a trabajar en la contaminación, el control de la contaminación atmosférica, lo peor era cuando tenías una empresa grande, decía, pues tenía RUT, sabías dónde estaba y la ibas a fiscalizar, claro, ¿no es cierto? Y podía pasar que habían 500 estufas a leña emitiendo, no pasaba nada, porque no podía fiscalizarla. Entonces sí, hay un costo, pero como te digo, no hay que olvidarse y hay que hacer una diferencia. La ley de humedales urbanos y la ley Blas Kenche, yo también creo que es una mala ley, pero son leyes de la República. Sí. El país decidió hacerlo así. Y si la queremos cambiar, tenemos que hacerlo de esa manera. Pero no podemos, porque ahí vamos a deconstruir algo malo, pero estamos a deconstruir, hacerlo vía de que el Supremo o no por el lado, ¿me entiendes? Sin duda. Ricardo, la última pregunta tiene que ver con, lo habíamos mencionado, tenemos dos grandes procesos inflexivos de esta deconstrucción que tú mencionas, que es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Yo le tengo muchas expectativas a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Creo que la CONAF es muy arbitraria en cómo aplica ciertas regulaciones. Yo creo que esta ley le va a tener que rayar la cancha y tengo expectativas con eso. ¿Observas tú, si se llega a convertir en ley la de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, observas un punto de inflexión, un regreso a los orígenes del 19.300, revertir este proceso de deconstrucción? Estamos como visibilizando que llegamos a un punto en que tenemos que retroceder y ver los principios originales fundamentales, y estas leyes permitirían eso. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el trabajo que se hizo con la ley de permisos sectoriales es un trabajo gigantesco y falta mucho. Hay que implementarla. Y falta mucho por delante, pero eso es un muy buen comienzo, ¿ya? Yo creo que hace falta una revisión de los permisos sectoriales también. Yo creo que los permisos sectoriales se han ido quedando atrás en los avances tecnológicos y de gestión que existen, ¿ya? Y en las capacidades de las personas también, ¿ya? Así que yo creo que falta ese y específicamente en el caso de CONAF que tú mencionas, que no es el único por lo más. No, está Monumentos Nacionales también. Y hay varios. Hay varios. Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto? En el caso de CONAF, yo creo que hace falta de partida ver cómo todas sus regulaciones están basadas legalmente en definiciones concretas, ¿no es cierto? Y sistematizarlo. Y lo que no se pueda sistematizar habrá que dejarlo a una evaluación que no dependa de una persona más. Claro. Tú y yo sabemos, ¿no es cierto? Un analista puede matar un proyecto. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay personas que uno decía en CONAF, esto lo escribió Juanito Pérez, ¿no es cierto? Sí. Y porque tenía una agenda propia. Sí. ¿Ya? Eso no puede ser. O sea, yo creo, de nuevo, que el trabajo que hizo el Estado de Chile durante el gobierno del presidente Boric de la sistematización de los permisos sectoriales es tremendo, pero es un comienzo, ¿no? Sí. Es un comienzo. Pero debería generar más seguridad, más... Debiera. Y que los permisos sean, al menos en CONAF, la esperanza es estandarizados. Bueno, yo creo que eso es lo que falta, sí. Porque se focalizó mucho en los procedimientos y en los plazos, sí, y no en los contenidos. Sí. ¿No? Y el desafío ahora está en los contenidos. Y en la de fortalecimiento institucional que apela al CIA, ¿le has hecho seguimiento? No le he hecho demasiado seguimiento a nivel formal. Yo creo que la gran mayoría de los temas
de evaluación ambiental, existen los instrumentos, no hay para qué hacerlo. ¿Ah? Y lo conversamos antes, o sea, es un empoderamiento. Ahí están los funcionarios intermedios, son clave. El empoderamiento de los evaluadores ambientales. Sí. ¿No es cierto? Los servicios tienen sus atribuciones y uno no, o sea, ¿por qué CONAF no me va a aprobar? A ver, está el ejemplo del bosque nativo, la alteración de hábitat. Un temazo. Podría hacer un podcast solo de eso. Solo de eso, sí. ¿No es cierto? Entiendo el objetivo, está en una ley, ¿no es cierto? Está en una ley y la ley dice, presenta un informe de experto. Claro. Sin regular lo que es un experto ni nada. Y uno presenta un informe de experto. Yo no soy experto forestal, pero uno presenta un informe de experto y te lo tiran de vuelta. Claro. Y cuando uno pregunta por qué, son puras vaguedades. Entonces eso no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Entonces ahí hay una responsabilidad de gestión de los jefes de servicio, ¿no es cierto? Si los jefes de servicio no están dispuestos a hacer cumplir la ley, claro. No hay nada que podamos hacer. Por eso nosotros somos optimistas de que la ley marco de autorizaciones le imponga, al menos a CONAF, que es el servicio que nos preocupa, la obligación de decir, usted tiene que tener una rúbrica. Y si rechaza, el privado tiene que revisar la rúbrica y decir que no cumplí. Y dejar esa arbitrariedad y que todos los procesos sean estandarizados. Yo creo que va a ser una pelea dura con CONAF, pero esperamos que se pueda ganar. Pero no solamente con CONAF. No, sí. O sea, te digo, salió en la prensa y se festinearon todos, y yo creo que con razón, cuando se paró el Hospital del Cáncer con las arañas. Con las arañas, sí, ¿no es cierto? También. O por querer hacer un jardín de los bosques Miyawaki. Claro. Sí. Esas, ¿no es cierto? Las personas que hicieron eso estaban claramente fuera de un contexto, y a mí me llamó la atención que políticamente no hubieran sacado a esas personas. Sí. Ricardo, te agradezco mucho que pudieras venir a este podcast. Muy interesante lo que nos has dicho. Sabemos que llevas 40 años analizando, participando y discutiendo sobre la gestión ambiental en Chile, así que creo que ha sido de mucho valor poder discutir estos temas contigo. Te reiteramos entonces nuestros agradecimientos y invitamos a todos quienes han visto este programa a que nos sigan. Los programas van a estar en YouTube y vamos a seguir con nuevos interesantes invitados en este programa Forestalmente Hablando. Gracias, Ricardo. Gracias a ti.